¿Ha aumentado la migración de venezolanos y de venezolanas a Ecuador? Sí, en los últimos 6 meses nosotros hemos visto cómo apenas la migración que se dio registrada en el Ecuador en el año 2016, hoy ya superamos inclusive la migración que se tuvo en ese entonces. Hoy nosotros tenemos más de 50.000 venezolanos actualmente en el Ecuador, de los cuales en registro solo 17.000 ingresaron de manera en estatus migratorio legal, lo cual nos está hablando de que tenemos una gran migración forzosa o desplazamiento forzoso por parte de los venezolanos hacia el Ecuador. ¿Cuántas personas están ingresando al día o por semana o al mes? Si nosotros tuvimos antes de lo que fue el 16 y el 30 de julio en el Ecuador, ingresaban entre 800 y 1.200 venezolanos por frontera. Posterior a lo que fue la Asamblea Nacional Constituyente, y superamos los 2.000 a 2.500 venezolanos por día que ingresan en frontera, sea para tránsito o para permanecer ya en el país. ¿En qué condiciones están saliendo venezolanos y venezolanos? ¿Están llegando a Ecuador? Están llegando como pueden. La verdad, el venezolano está haciendo un esfuerzo casi infrahumano para poder salir de acá. Apenas tiene que cruzar la frontera a pie y ver cómo consigue un pasaje para poder llegar. Y eso lo que está haciendo es que está generando complicaciones migratorias. Pese a que la ley les permite ingresar, la ley debería garantizarles que ellos tengan de 90 a 180 días la estancia, pero apenas están logrando darles 15 días en el país. Entonces lo que está terminando de ocurrir es un efecto contrario a lo que se habla de puertas abiertas en el Ecuador, porque lo que estamos teniendo es venezolanos que entran como turismo, pero se quedan ya para vivir toda una vida en el país. ¿Hay xenofobia contra venezolanas y venezolanos en Ecuador que usted tenga conocimiento? Sí, se ha dado una xenofobia en lo que es la competencia del mercado. Es decir, el venezolano está llegando a vender lo que puede, desde hacer arepas, está tratando de salir adelante. Y el problema es que se encuentra con unos ecuatorianos que también están en una situación y comienza a darse una pelea en el mercado. No se han dado casos como en Panamá, ya de una xenofobia más selectiva por el tema de la ciudadanía, pero sí en ese aspecto laboral. Entonces, eso es un tema que nosotros estamos tratando de tocar. Y la persecución que se ha dado a venezolanos, muchos ecuatorianos inclusive han sido los primeros en criticar y en ser los primeros en tenderle una mano porque entienden la realidad que está viviendo el pueblo de Venezuela. ¿Cuántos ecuatorianos viven en Venezuela y en qué condiciones, qué tan afectados están por la crisis? Acá viven 350.000 ecuatorianos, los cuales la mayoría se encuentra afectado por lo mismo que viven todos los venezolanos. Tenemos que hacer las mismas colas, tenemos la escasez, la inseguridad, vivimos las mismas realidades que el pueblo venezolano. Entonces yo diría que los 350.000 padecen de la crisis que vive el país hoy en día. ¿Esos ecuatorianos y ecuatorianas quieren retornar a su país? Sí, muchos ecuatorianos hoy sí sienten que ya llegaron acá y este es su país. Se sienten venezolanos sin la necesidad de tener la cédula blanca, sino que diga extranjero. Pero muchos sienten que tienen hoy una oportunidad de retornar al Ecuador y ver su futuro no perderse. Porque al final estamos presos en Venezuela. Tenemos presos porque no podemos salir, no podemos retornar, y eso lo que termina haciendo es que tenemos que quedarnos aquí y tratar de sobrevivir como se pueda. ¿Qué propuestas quiere hacer usted como asambleísta para los ecuatorianos residenciados en Venezuela y para los venezolanos que están en Ecuador? Nosotros queremos establecer una alianza entre ambos gobiernos en el tema migratorio, donde se establezca un estatus migratorio especial para los venezolanos que están yendo al Ecuador. Tenemos que entender que hay una crisis y un desplazamiento forzoso en esta realidad y tenemos que darles oportunidades para que realmente no sigan ingresando por turismo y se queden, sino que tengan la oportunidad de desarrollarse en el país. Y en el caso de los ecuatorianos que viven en Venezuela, que ya tienen más de 40, 50, 60 años y al día de hoy siguen ilegales, realmente se les dé una oportunidad de poder legalizar su estatus en Venezuela y que realmente puedan salir adelante también acá. ¿Le van a hacer estos planteamientos al presidente ecuatoriano? ¿Van a pedir reunirse con él? Nosotros vamos a solicitar una audiencia con el presidente Lenín Moreno para presentar este caso, porque además hemos visto que su política hacia Venezuela ha venido cambiando y esto puede ser la puerta para poder plantearle algo distinto sobre su postura a Venezuela y para sus conciudadanos ecuatorianos acá. ¿Este estatus migratorio especial para los venezolanos lo está pensando como una medida de emergencia o algo permanente? Inicialmente tiene que ser de emergencia para solucionar la crisis de la migración que se está dando, pero tenemos que pensar a futuro. No es un tema solo de darle un estatus migratorio y en 1 año, 2 años a ver qué pasa. Yo creo que debemos plantear algo mucho más allá, evaluar qué está haciendo Perú, evaluar qué está haciendo Colombia y plantear algo distinto, porque el Ecuador además está sirviendo de tránsito, entonces tenemos que ser un país que plantee una propuesta distinta. Además que tenemos ecuatorianos en Venezuela, así que podemos trabajar en conjunto para hacer algo que realmente sirva para ambos países. ¿Tendría alguna propuesta que hacerle al gobierno venezolano? Al gobierno para esa comunidad de ecuatorianos y para esos migrantes venezolanos. Sí, yo creo que el gobierno venezolano tiene que sincerarse con la crisis que hoy tiene. Tiene una crisis donde ya el mundo está hablando realmente de la situación y gobiernos que antes eran cercanos, aliados, ya hoy están criticando lo que está pasando. Entonces yo creo que deben más bien preocuparse por solucionar
la crisis para sus propios ciudadanos y para quienes son extranjeros pero hacemos vida acá. El hecho de hacer vida acá también nos da derecho a hablar de este país, porque también sufrimos y lo vivimos y también lo queremos y trabajamos por él. Entonces no es un tema de injerencia, esto es un tema humanitario y es un tema donde sencillamente tenemos el derecho a expresar por el segundo país para nosotros, que es Venezuela.